buenos días tengan todos ustedes. El Instituto Nacional Electoral les da la más cordial bienvenida a la capacitación de fiscalización a organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas nacionales que pretenden constituirse como un partido político. Para constituir un partido político se requieren varios requisitos a cubrir que ya están establecidos en la legislación. Por ejemplo, celebrar 20 asambleas en entidades federativas, en diversas entidades federativas, o 200 distritos electorales. Y al final, una asamblea nacional. Esto es solo una pequeña demuestra de varios requisitos que establece la ley para poder constituirse como un partido político. Y en este orden de ideas, también hay que cumplir requisitos en materia de fiscalización. La capacitación del día de hoy está dirigida precisamente a eso, a apoyarlos y ustedes puedan cubrir y cumplir de mejor manera todos estos requisitos establecidos en la ley. Permítanme presentarles a quienes serán nuestros expositores el día de hoy. Se encuentra con nosotros en la mesa del presidio la licenciada Araceli Degollado Rentería, coordinadora de auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Licenciada Araceli, buenos días, gracias por estar con nosotros. El licenciado Juan Carlos García Blas, jefe de departamento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Licenciado, muchas gracias, buenos días. El licenciado, el contador Andrés Guadalupe Román Martínez, jefe de departamento de la Unidad Técnica de Fiscalización. Muchas gracias. Y por último, el ingeniero Eduardo Daniel Castillo Rivera, auditor senior de la misma Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Ingeniero, muchas gracias. Y para dar inicio al evento, cederé la palabra al licenciado Carlos Alberto Morales Domínguez, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Licenciado Morales, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, sean todas bienvenidas y bienvenidos. Solo quise saludarles y externarles el beneplácito de su presencia. Para nosotros es muy importante el poder construir juntos el andamiaje necesario para que puedan ustedes cumplir con toda la rendición de cuentas que la norma les obliga en términos de fiscalización. La intención de este ejercicio es precisamente tener la base para poder conocer y atender las dudas que, sabiendo que es un primer acercamiento que se puedan generar en este momento de la información que se debe presentar a la institución. Ya tenemos un primer acuerdo que emitió el Consejo General donde tiene reglas mínimas y está ligado a lo que el reglamento de fiscalización establece para el cumplimiento de la rendición de cuentas que les corresponde realizar. Es muy importante para nosotros plantearles esta situación de cuál es la intención o cuál es el propósito de la fiscalización. Para el Instituto Nacional Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización, el propósito de fiscalizar evidentemente no es llegar a sanciones, el propósito es que haya una clara manifestación de cuál es el origen y el destino que tienen los recursos que ustedes junto con todos sus equipos operan para el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para que se puedan constituir como partidos políticos nacionales. Y en ese sentido es que buscamos que la capacitación les pueda apoyar para el cumplimiento de esto. Esto no quiere decir que más adelante nos surjan dudas o que en el ejercicio de las actividades ustedes pudieran tener algún tipo de caso muy particular que pudiera salirse de lo que la norma general plantea, para lo cual evidentemente estamos abiertos a recibir sus
sus planteamientos y poder tener la comunicación necesaria para apoyarles en este ejercicio. Ya les platicarán a detalle la circunstancia, pero quisiera tocar un par de puntos. Uno tiene que ver con que recibimos una consulta me parece que muy atinadamente planteada sobre varios aspectos que tienen que ver sobre los límites al financiamiento, tanto individual, si existe en lo general. Les adelanto, y ya se los explicarán con más detalle, que la Comisión de Fiscalización ya está trabajando en esto y esta misma semana la va a atender. ¿Por qué la comisión y no lo hemos atendido nosotros como unidad técnica? La propia norma, nuestro reglamento dice que si las consultas que se nos plantean son meramente planteamientos técnicos, lo podemos atender la unidad técnica de fiscalización de manera directa. Y cuando la consulta contiene elementos que pudieran generar algún tipo de criterio, entonces es alguno de los colegiados, ya sea la comisión o el propio Consejo General, quienes deberán atenderlo. En este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización está poniendo a consideración de la Comisión de Fiscalización la atención de esta consulta, por lo que en específico dudas que tengan que ver con los límites del financiamiento privado, digamos que no tienen de otro, lamentablemente. El planteamiento viene en el sentido de si hay límites individuales, si hay un límite global, cuánto podría aportar una sola persona para la propia organización. Estos temas no los podríamos, dar una respuesta exacta el día de hoy, porque esto es materia de la consulta que, entre otras cosas, que se nos planteó, pero se les hará del conocimiento en cuanto la comisión lo defina, y les adelanto que es esta misma semana, para efectos de que puedan ustedes tener certeza de lo que nos van a poder reportar en el primer informe que presentarán en el mes de marzo. Y en términos generales me parece que es el planteamiento, y ya les harán alguna aclaración también sobre la interpretación a la disposición o a la limitación de las aportaciones que pueden realizar personas físicas con actividades empresariales, porque no es en absoluto que no pueden hacer aportaciones, sino hay un supuesto específico que es el que limita, y hay otros en los que sí, por supuesto, como en ejercicio de sus derechos ciudadanos, cualquier persona física podría hacer aportaciones a la propia organización. Solo quería saludarles, darles la bienvenida, plantearles estos temas, y sin más les agradezco su presencia nuevamente, que sea una jornada fructífera, que podamos tener la atención de todas las dudas, y reitero, estamos abiertos a las que se pudieran presentar en el futuro para que tengamos comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias y adelante con los trabajos. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del licenciado Carlos Alberto Morales, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Ahora sí, para entrar en materia, cedo el uso de la palabra al contador, al licenciado en Contaduría, Juan Carlos García Blas. Adelante, contador, y pido un micrófono inalámbrico, por favor, para el contador en cuanto tenga oportunidad. Okay. Muy buenos días. Como veremos, las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como partidos políticos deben de presentar una serie de requisitos antes, durante y posteriormente. Aquí yo les voy a platicar de esta serie de requisitos como manera introductoria, ¿sí? Cuando las organizaciones de ciudadanos, ustedes ya presentaron su intención ante el instituto para constituirse como un partido político nacional, obviamente ya presentaron una serie de requisitos, como su programa de acción, su declaración de principios y los estatutos que rigen sus actividades o que norman sus actividades. Asimismo, el listado nominal de sus afiliados,
los cuales deben de ser 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades de la República o 300 militantes en por lo menos 200 distritos electorales. O a su vez, que el número de afiliados no rebase el 0.26% del padrón electoral. Esa serie de requisitos ustedes ya las manifestaron ante el instituto cuando presentaron su intención de constituir un partido político. ¿Qué deben de hacer ya una vez que se les otorga el registro como organización de ciudadanos? Lo que se debe de hacer es celebrar por lo menos asambleas en 20 entidades de la República o en 200 distritos electorales, de los cuales funcionarios y personal del instituto van a certificar el número de afiliados, los cuales no deben de ser menor a 300 o a 3,000 en su caso, cuando son en 20 entidades. Y la celebración de una asamblea nacional. Los requisitos que deben presentar ya cuando son organizaciones de ciudadanos en materia de fiscalización es presentar sus informes mensuales, ¿sí? Aperturar mínimo una cuenta bancaria para el manejo y administración de sus recursos. Aquí es muy importante mencionarles que no deben de utilizar cuentas bancarias que ya tienen aperturadas como una agrupación. Aquí deben de hacer la apertura de una nueva cuenta bancaria. ¿Para qué? Para el manejo y administración de sus recursos. No podrán presentar, en sus informes mensuales, no podrán presentar nuevas versiones de sus informes. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que ustedes presentaron sus informes mensuales, no deben de ajustar las cifras que ya presentaron, a menos de que la unidad técnica, a través de un oficio de errores y omisiones, le solicite ajustar las cifras y las cantidades. Deberán informar a la UTF, a la unidad técnica, los nombres completos, dirección y teléfono de los representantes financieros. Ahora sí vamos a ver lo que es el tema de rendición de cuentas. Como podrán saber, la presentación de sus informes debe de ser mensualmente. ¿Qué nos dice la ley y el reglamento? Que deben de presentar un informe mensual 10 días posteriores a que concluya el mes. Es decir, el informe de marzo se debe de presentar 10 días posteriores a que concluya el mes. Esto lo vamos a ir platicando más detalladamente, ¿sí? Y empezamos ya con el tema de lo que es la rendición de cuentas. Para la rendición de cuentas, las organizaciones de ciudadanos tienen una normatividad que los rige, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento de Fiscalización, Manual de Contabilidad y los acuerdos que vaya aprobando tanto la Comisión de Fiscalización como el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Quiénes intervienen en la fiscalización de las finanzas de las organizaciones de ciudadanos? Es, como ya lo han estado escuchando, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué funciones tiene la Unidad Técnica de Fiscalización? Para el tema de rendición de cuentas, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene como principal función la recepción y revisión de los informes mensuales que presenten, fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas que pretendan constituirse como un partido político nacional. A su vez, deberá verificar las asambleas que sean realizadas por las organizaciones de ciudadanos. Para la constitución de un partido político nacional se deberá acreditar la celebración de asambleas, como ya se los había mencionado, al menos en 20 entidades de la República o en 200 distritos electorales.
Ok, vámonos a la presentación de los informes mensuales que ustedes van a ir presentando. Las organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas que informaron su propósito de constituir un partido político deberán presentar a la Unidad Técnica de Fiscalización un informe mensual, el cual deberá detallar sus ingresos y gastos realizados, obviamente durante el mes en el que están reportando. Como ya les había mencionado, ese informe mensual se va a presentar, conforme dice la ley, 10 días posteriores a que concluya el mes. Es decir, el informe de marzo se presenta los primeros 10 días de abril. Para esto nosotros preparamos una calendarización de la entrega de los informes, ¿sí? Y ahí, como pueden observar en la lámina, viene lo que es la fecha límite para la presentación del informe mensual, una posible notificación de errores y omisiones en caso de que la Unidad Técnica de Fiscalización detecte que hay un error o una omisión técnica en su informe o en la documentación que van a presentar adjunta, se les notificará un oficio de errores y omisiones. Y tenemos las fechas de las respuestas de los oficios de errores y omisiones, es decir, la respuesta que ustedes como organizaciones de ciudadanos van a otorgarnos para solventar las observaciones, los errores o las omisiones técnicas que se hayan detectado. Ahí tenemos, como bien lo dice el reglamento de fiscalización, la fecha límite para la presentación de los informes son 10 días posteriores a que concluya el mes. Para esto, la Unidad Técnica de Fiscalización va a tener 20 días para hacer revisión de esas cifras, de esos informes y de la documentación adjunta que sea presentada. Una vez que se ha notificado ese oficio de errores y omisiones, las organizaciones de ciudadanos tendrán 10 días para darnos respuesta para solventar esos errores y omisiones. Bueno, es conveniente aclararles que posteriormente va a haber una sesión de preguntas y respuestas, por lo que ahorita compañeros están pasando unas tarjetitas para que anoten su nombre, el nombre de la organización, su correo electrónico. Vamos a dar respuesta a esas preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría, las que no tengamos tiempo de resolverlas, nos las vamos a llevar y se las vamos a hacer llegar vía correo electrónico, ¿sí? Para ir concluyendo el programa, por favor. Bueno, como siguiente tema tenemos lo que es la presentación de los informes. ¿Cómo se van a presentar los informes? Estos se van a presentar a través de un aplicativo. Un aplicativo del cual me parece que ya se les otorgó un CD, el cual tiene las instrucciones de cómo ir elaborando el informe. A su vez deberán presentar el escrito mediante el cual están haciendo entrega a la unidad del informe mensual. Y a su vez viene un acta de recepción donde se hace constar qué día se entregó, qué documentación adjunta traía, donde va a venir la firma del responsable que haga la entrega y del responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización. Para esto solicito la palabra del ingeniero Daniel, que les va a explicar a detalle lo que es el aplicativo que ustedes van a utilizar para la presentación de sus informes. Buenos días. Yo les voy a presentar cómo es el uso. Buenos días, yo les voy a presentar cómo es la ejecución de la herramienta para la macro. Entonces, bueno, como bien dijeron, a la entrada se les dio entrega de un CD, el cual contiene una carpetita que se llama Organizaciones Ciudadanas. Ahorita en el break, si pueden pasar, en recepción se los van a dar. ¿Sí? Bueno, dentro de la de Organizaciones Ciudadanas encontramos dos carpetas más. Contiene el acuerdo y el aplicativo. Muchas gracias. Nosotros vamos a ocupar la carpeta de aplicativo, el cual contiene
2 plantillas y un Excel. Vamos a ejecutar el Excel. Ahora, una vez cuando abrimos el Excel, nos va a abrir una leyenda que dice que habilitemos el contenido. Aquí cabe mencionar que si ustedes no habilitan el contenido, no va a funcionar la macro, ¿sí? Ahora, los 3 archivos anteriores, es importante que no les cambien ni la ubicación ni el nombre, si no, no se va a poder ejecutar también. Ahora, les voy a explicar cómo es el flujo de la captura. Una vez que habilitaron, que le dieron el botón de habilitar, se les va a abrir esta ventana, es la principal para que llenen sus datos generales. El nombre de la organización, el nombre o razón social, sus cuentas y a qué banco pertenecen, si tienen alguna observación, y el nombre del representante de finanzas. Una vez que se concluyó la captura de la primera, le damos clic a la segunda, que es IM1OC, la cual nos va a abrir esta otra ventana, que aquí, a partir de aquí vamos a arrancar con su saldo inicial. Aquí van a capturar sus aportaciones en efectivo y en especie. Una vez que se capturaron, hay que darle clic aquí en el botón agregar. Enseguida ahora se le da clic al IM2OC, que es para el detalle del autofinanciamiento. Aquí se va a llenar cada uno de los rubros, tanto el número de eventos como el monto que se ejecutó. Una vez que se llenó se le da clic en agregar. Y ahora sí nos pasamos a la siguiente ventana, que es IM3OC. Aquí van a poder capturar el detalle de su financiamiento obtenido, tanto de específicas como de bancos. Una vez que se haya capturado, igual se le da en el botón de agregar. Posteriormente pasamos al IM4OC. Bueno, aquí es importante mencionar lo que les está comentando de la captura del aplicativo. Ahorita lo que les comentó mi compañero fueron los rubros de los ingresos, ¿sí? Van a ir capturando, obviamente cómo se componen los ingresos. Los ingresos se componen por las aportaciones, por financiamiento privado, que se deriva de las aportaciones de los afiliados y asociados y simpatizantes, el autofinanciamiento y los rendimientos financieros, que son los apartados que les ha ido explicando. Ya les explicó el apartado 1, 2 y 3. Estos temas a detalle se van a ir explicando conforme transcurra el curso, ¿sí? Aquí lo que les están explicando es que el detalle de los ingresos que van a ir capturando en el aplicativo. Posteriormente van a ir capturando los egresos, que también se conforma por rubros. El mismo aplicativo les va a ir dando los va a ir llevando de la mano paso a paso para ir capturando tanto los rubros de ingresos como los rubros de egresos. Adelante. Bueno, cada vez que vayan llenando uno de los rubros es importante que sí le den clic en el botón de agregar, si no, no se van a ir reflejando cada uno de sus aportaciones. Ahora, en el detalle de los gastos realizados, igual como comenta mi compañero, ahí se desglosa cuál es el concepto y posteriormente deben de ir llenando cada uno de los campos. Y posteriormente darle en el botón de agregar. Una vez que se llenaron los cinco, pasamos a la pestaña de resumen, la cual nos va a visualizar cómo se va a imprimir su resumen
o cómo va a venir cómo se va a visualizar el reporte mensual. Si están de acuerdo con lo que les va a aparecer en cada uno de los rubros, se le da a guardar y se le da a imprimir. En dado caso de que no sea así, se le da nuevo y se vuelve a capturar todo. Si estábamos correctos en el flujo, entonces le damos guardar, imprimir y nos va a generar en automático el reporte mensual, ya con sus datos, con sus datos correspondientes, ya nada más para que los verifiquen y los firmen, así como el acta de entrega. ¿Sí? Sí, bueno, como pudieron observar, el mismo aplicativo ya les desglosa a detalle los rubros de los ingresos y de los gastos que van a ir capturando. A su vez, el mismo aplicativo les va a generar el informe. El informe se los va a generar ahí, como lo pueden ver en la pantalla, con las cifras que sean presentadas. A su vez, les va a generar el escrito de entrega, el cual van a firmar, y les va a generar un acta de entrega, la cual va a ser entregada en 2 tantos, de los cuales un tanto se va a quedar la unidad técnica y un tanto ustedes, para que haga constar la entrega de su informe. ¿Qué deben presentar junto con el informe? Deben de presentar toda la documentación que soporte tanto los ingresos como los gastos. Aquí es importante mencionar que si las organizaciones de ciudadanos no obtuvieron ingresos ni egresos en el mes correspondiente, sí están obligados a presentar el informe en ceros, pero están obligados a presentarlo. Si no, de ahí derivará una notificación de un oficio donde se les va a hacer saber que dicho informe fue omiso. Aquí es muy importante que quede claro que aunque no obtengan ingresos ni egresos, deben de presentar el informe mensual en las fechas establecidas, toda vez que sea en ceros. Sí, el mismo aplicativo les va a ir llevando de la mano. No, nada más, lo único que tienen que hacer es ir llevando a cabo las instrucciones y no salirse de ellas. ¿Por qué? Porque se puede deshabilitar y ya no pueden concluir su captura. Entonces sí les pedimos de favor que en cuanto tengan ese aplicativo y empiecen a registrar sus ingresos y gastos, sí vayan siguiendo las instrucciones adecuadas para que el informe mensual se descargue en automático y sea de la manera más pronta la entrega aquí a la unidad técnica de fiscalización. Bueno, igualmente, si tuvieran oficinas en el interior de la República, pueden hacer entrega de sus informes y su escrito en las juntas locales y bueno, ellos ya lo harán llegar a la unidad técnica. A ver. Ok. Hablando de la presentación de los informes, se debe, como ya se les ha mencionado, se debe de presentar la documentación que soporte los ingresos y los gastos. ¿Sí? Dicha documentación deberá ser presentada en un CD, en un DVD, en una USB u otro similar. Al momento de la entrega del informe mensual de ingresos y gastos, en las oficinas centrales de la Unidad Técnica de Fiscalización, o como ya les había comentado la licenciada Araceli, si son organizaciones de ciudadanos que están en las entidades, sería a través de la Junta Local, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización en las juntas locales. Al momento que la organización de ciudadanos presente a la Unidad Técnica de Fiscalización su informe mensual, se elaborará un acta de inicio. Esa acta es la que el mismo aplicativo les va a generar, de los cuales se van a llenar una serie de campos nada más, para que ambas sea entregada en 2 tantos y sea firmada en 2 tantos para que se conste la entrega del informe. ¿Qué documentación es la que debemos de presentar junto con el informe? Esta documentación es la siguiente. Sí.
Será toda la documentación comprobatoria establecida en el reglamento de fiscalización, que es de los ingresos y gastos del mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes. Los contratos celebrados con las instituciones bancarias, siempre y cuando hayan obtenido un crédito, en la cual deberá estar debidamente formalizado. Asimismo, deberán presentar los estados de cuenta en donde se demuestre el ingreso por la obtención de ese crédito. A su vez, en ese mismo estado de cuenta se van a reflejar los gastos efectuados por los intereses y los cobros de comisiones por el manejo de cuenta. De la misma manera, deberán entregar los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes que se está revisando, ¿sí?, de todas las cuentas que hayan aperturado las organizaciones. Asimismo, deberán presentar las conciliaciones bancarias correspondientes. La balanza de comprobación mensual a último nivel. Los controles de folios de las aportaciones tanto en efectivo como en especie que hayan recibido por sus asociados y por sus simpatizantes. Los contratos de apertura de cuentas bancarias correspondientes al mes que se está revisando y toda la documentación que permita visualizar que dicha cuenta es de forma mancomunada, ¿sí? Y en su caso, si por alguna de las cuestiones en el momento de la apertura en la institución bancaria no fue posible continuar con la apertura y no quedó activa, deberán presentar también las constancias de que estas cuentas han sido canceladas. Las organizaciones de ciudadanos deberán dar aviso a la unidad técnica de fiscalización de la siguiente manera. A más tardar dentro de los 10 días siguientes, posteriores a la solicitud de registro ante el instituto, el nombre del representante de finanzas, el domicilio y el número telefónico de la organización. Si de alguna manera tuvieran alguna modificación que cambiara su representante de finanzas, después de que ocurra esta modificación, se verán obligados a notificar una técnica de fiscalización durante los 10 días posteriores. De la misma manera, después de la apertura de la cuenta bancaria, tendrán que notificarla dentro de los 5 días siguientes, de acuerdo y cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 del reglamento de fiscalización. ¿Cuáles son los requisitos para aperturar las cuentas bancarias como sujetos obligados? Primero, deberá ser de la titularidad del sujeto obligado y contar con la autorización del responsable de finanzas u otro órgano equivalente. 2. Todas las disposiciones de los recursos deberán realizarse a través de firmas mancomunadas. Es bien importante que cuando ustedes aperturen su cuenta en la institución que sea de su agrado o quien les permita aperturar la cuenta, deben de tener esa simplicidad de que tiene que ser de forma mancomunada. Y lo importante también es que una de las firmas mancomunadas deberá ser por parte del responsable de finanzas. Si en caso de que el responsable de finanzas no figure en estas firmas, deberá de tener la autorización de esta persona para que a su vez haya un adicional que pueda firmar esa cuenta bancaria. Bueno, ¿cuáles son los conceptos o las nomenclaturas para la apertura de las cuentas bancarias? Primero es la CBOC, que es recepción y administración de los recursos que reciban las organizaciones de ciudadanos por sus asociados y simpatizantes. ¿Sí? La otra cuenta bancaria es la de CBAF, que es la recepción y administración de ingresos por autofinanciamiento. Todo esto está reglamentado en el artículo 54, numeral 1, incisos K y W del reglamento de fiscalización. Esas serán las nomenclaturas por las cuales se va a identificar qué tipo de cuenta están aperturando ustedes. Sí, bueno, aquí es importante mencionarles, como bien lo dice el reglamento, se deberá de aperturar por lo menos una cuenta bancaria para el manejo de los recursos. A su vez, también nos da la opción de aperturar una segunda cuenta bancaria para el manejo de los ingresos por autofinanciamientos. Pero esto, en su caso, como lo dice la lámina,
En su caso, una sola cuenta bancaria, en una sola cuenta bancaria se manejarán ambos recursos. Pero para mejor control, aquellos que vayan a tener autofinanciamientos, sí se les sugiere que hagan la apertura de la segunda cuenta bancaria para el manejo de los ingresos que reciban por los autofinanciamientos. Al igual, les repito, si los recursos son registrados en una sola cuenta bancaria aperturada, no habría falta. Sin embargo, se les sugiere que hagan la apertura de las dos cuentas bancarias siempre y cuando tengan ingresos por autofinanciamiento. Gracias. ¿Cómo se van a llevar a cabo el registro de operaciones? Bueno, los ingresos se van a llevar a cabo en el momento que se realicen o cuando se reciban. Esos pueden ser a través de efectivo o en especie. Los gastos, de acuerdo a la NIF A2 postulados básicos, será en el momento en que ocurran, cuando se paguen, cuando se pacten o se reciban bienes o servicios. Para esto, ustedes tendrán hasta 3 días posteriores después de realizar estos movimientos para el registro en su contabilidad. Bueno, el registro de las operaciones, como lo acabo de mencionar, deberá expresarse en moneda nacional y a valor nominal, aun cuando existan bienes o servicios en especie de valor intrínseco, en cuyo caso se estará lo dispuesto a la evaluación de las operaciones del reglamento de fiscalización. La información tendrá el carácter definitiva y solo podrán realizarse modificaciones por requerimiento de la autoridad fiscalizadora. No podrán bajo ninguna circunstancia presentar nuevas versiones de los informes sin previo requerimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización. ¿Qué quiere decir con esto? Como ya les había mencionado en la primera parte que les expliqué sobre la presentación de los informes, aquí no deben de presentar nuevas versiones de informes, a menos de que la Unidad Técnica de Fiscalización se lo solicita a través de un oficio de errores y omisiones, donde se haga constar algún ajuste o algún movimiento en su informe. De lo contrario, no podrán presentar nuevas versiones de informes. ¿Sí? Vamos a entrar lo que es al tema de los ingresos. ¿Qué tipo de ingresos manejan las organizaciones de ciudadanos? Aquí solamente las organizaciones de ciudadanos se sostienen por sus financiamientos privados. Ese financiamiento privado es a través de las aportaciones, ya sea en efectivo o en especie, de simpatizantes y de asociados. A través de sus autofinanciamientos, como ya les había comentado, y de rendimientos financieros. Son las únicas 3 modalidades por las cuales las organizaciones de ciudadanos obtienen sus ingresos. ¿Sí? Financiamiento privado, como ya les había comentado, puede ser tanto en efectivo como en especie. En efectivo, deben de estar sustentados con un recibo de una aportación, el original de una ficha de depósito, copia de cheque o transferencia del aportante, esto es si rebasa los 90 UMA, y la copia de la identificación oficial del aportante. Aquí es importante mencionar que si la aportación en efectivo rebasa los 90 UMA, esto debe de ser a través de una ficha de depósito o de una transferencia, la cual identifique el origen, de dónde proviene la aportación, el origen del aportante, el origen de la fuente del ingreso. También tenemos lo que son dentro del financiamiento privado, las aportaciones en especie. Ahí se debe de soportar el registro a través de un recibo de aportación foliado, su control de folios, un contrato de donación o comodato, factura o cotizaciones y la copia de la identificación oficial del aportante.
¿Qué conceptos son fiscalizables en los ingresos? La donación de bienes muebles, dentro de las aportaciones en especie tenemos las donaciones de bienes muebles, los servicios prestados a título gratuito, el costo de los servicios acorde al valor de mercado y los usos de bienes otorgados en comodato. Respecto a las donaciones, cuando exista una factura y el tiempo de uso del bien sea menor a un año, este será registrado en la contabilidad por el valor consignado en el documento. Si el uso o goce temporal de ese bien es mayor a un año, este será registrado a valor de mercado o al valor nominal. Si no existe una factura, cuando es una aportación en especie, y su valor aproximado es menor a 1000 UMAS, este deberá registrarse a valor de las cotizaciones que se obtengan a través de los prestadores de servicio. Y si el valor es mayor a 1000 UMA, deberá registrarse con el valor determinado por un perito contable, corredor público o por especialista de precios de transferencias, tal y como lo indica el artículo 26 del Reglamento de Fiscalización. En toda donación de equipo de transporte, ya sea terrestre o aéreo, se deberá contar con el contrato y con la factura correspondiente a la operación. Aquí es bien claro manifestarles que las aportaciones en especie, si se cuenta con la factura, se deberá de registrar el valor de la aportación al valor nominal de la factura. Si no se cuenta con la factura, obviamente será a través de cotizaciones y de las modalidades que les fueron mencionadas anteriormente. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya hablamos de lo que son los ingresos. Los ingresos están conformados en tres partes, como yo le mencionaría. Me pueden mencionar una de ellas. Las aportaciones están dentro del financiamiento privado. Los ingresos de las organizaciones de ciudadanos se rigen única y exclusivamente a través de financiamiento privado. El financiamiento privado se divide en tres partes de ingresos, que son las aportaciones, los autofinanciamientos y los rendimientos financieros por el manejo de sus cuentas. A su vez, las aportaciones se dividen en efectivo y en especie, de sus asociados y de sus simpatizantes. ¿Sí? Aquí es bien claro que tengamos que identificar el tipo de ingreso que se está haciendo para poderlo registrar correctamente en el informe. ¿Sí? Tenemos ingresos en efectivo y en especie a través de las aportaciones de los afiliados y los simpatizantes, autofinanciamientos y rendimientos financieros. ¿Sí? ¿Es correcto? Ok, es que era así como un break nada más. Bueno, ahorita va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Si pueden ir anotando sus preguntas no sé si ya les pasaron una tarjetita donde deben de anotar la pregunta. Y sí, es bien claro que dejen su correo electrónico por si alguna de sus preguntas por falta de tiempo no llegamos a responderla. Esa se les será resuelta a través de su cuenta de correo electrónico. Sí, de hecho, cuando hicieron su registro, les proporcionaron tarjetitas. Esas son para que, por favor, nos anoten ahí sus preguntas. Y en relación a lo que nos contaban ahorita de los límites, es lo que nos comentaba el licenciado Carlos al inicio, está dentro de una consulta que será atendida a la brevedad por la Comisión de Fiscalización. Al igual que los sujetos obligados, los partidos políticos nacionales, las organizaciones de ciudadanos tienen ingresos que no están permitidos.
a través de las aportaciones. Bueno, esto lo menciona el artículo 121, numeral 1 del reglamento de fiscalización, mediante los cuales especifica a detalle qué personas no están permitidas para realizar aportaciones a las organizaciones de ciudadanos, ni en efectivo ni en especie. Y ahí viene una serie de personas que no están permitidas para realizar las aportaciones. En primer lugar tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los ministros de culto, los organismos internacionales, la administración gubernamental, personas morales como empresas o sindicatos, personas extranjeras y empresas mexicanas de carácter mercantil. Esto lo establece el artículo 121, numeral 1 del reglamento de fiscalización. También el propio reglamento en su artículo 101 y 106 nos marca otras opciones de ingresos prohibidos. Aquí nos menciona que no podrán obtener financiamiento por concepto de préstamos personales, aportaciones de socios de las personas morales que provean del bien o servicio objeto de la aportación. ¿Qué quiere decir esto? No podrán aportar en especie personas físicas con actividad empresarial, no podrán aportar en especie el producto de su actividad. Es decir, yo como persona física me dedico al alquiler de sillas, lonas, carpas, mesas. Yo soy simpatizante o soy asociado de la organización y yo de buena fe les digo, ¿qué creen? Ahora para tu asamblea que vas a tener, yo te aporto en especie, te aporto 100 sillas y 10 mesas, a su vez una carpa también. Pero ¿qué creen? Que yo estoy en esa actividad empresarial registrado y ese es el giro de mi empresa como persona física con actividad empresarial. Yo lo estoy haciendo de buena fe, pero eso está prohibido. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando algo que es parte de mi actividad. Eso sí está prohibido. Sí pueden aportar las personas físicas con actividad empresarial, pero siempre y cuando lo que se aporte no sea lo que sea de su actividad, no sea lo que están registrados en el SAT con la actividad. ¿Sí? Aquí no está, sí está prohibido y eso sí será objeto de una sanción. Bueno, con respecto al autofinanciamiento, estos ingresos también deberán soportarse con la ficha de depósito, el control de folios de autofinanciamiento, y el control de folios deberá incluir el número de recibo, la fecha, descripción del evento o actividad, lugar en que se llevó a cabo y el monto obtenido. ¿Qué tipo de autofinanciamiento pueden llevarse a cabo? Serán conferencias, espectáculos, rifas y sorteos y eventos culturales. A su vez, cuando se llegase a hacer ese tipo de financiamiento, tendrán que reportarlo a la Unidad Técnica de Fiscalización y todo lo que conlleva este tipo de eventos está regulado en el artículo 111 y 112 del Reglamento de Fiscalización. Rendimientos financieros. Los sujetos obligados podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a nivel de obtener financiamiento por rendimientos financieros. Los rendimientos financieros son los intereses que obtengan los sujetos obligados por las operaciones bancarias o financieras que realicen. Dichos ingresos estarán sustentados en los estados de cuenta y los documentos en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones financieras de los fondos o fideicomisos correspondientes.
Bueno, aquí vimos lo que es el autofinanciamiento. El autofinanciamiento, ¿por qué rubros está compuesto? Tenemos que son eventos culturales, conferencias, espectáculos, rifas y sorteos. Aquí está prohibido la colecta pública. La colecta pública está prohibido manejarlo como un autofinanciamiento. Solamente los únicos que nos menciona el reglamento son los espectáculos, los eventos culturales, conferencias, rifas y sorteos. ¿Sí? ¿Qué debemos de soportar documentalmente un ingreso por un autofinanciamiento, ya sea por una de las 4 modalidades? Esto será soportado con una ficha de depósito, un control de folios en el cual se deberá especificar el número de evento o el número de rifa, el número de sorteo. Deberán especificar claramente el detalle del autofinanciamiento. Y un control de folios que debe de incluir número de recibo, fecha y descripción, lugar en el que se llevó a cabo y el monto. ¿Sí? Aquí es bien importante que en ese control de eventos detallen claramente el concepto del ingreso que se está obteniendo. Ahora bien, dentro de los rendimientos financieros, como lo dice su nombre, aquí debemos de registrar y de tener como un ingreso todo aquel rendimiento que me van a dar las instituciones financieras por manejo de nuestras cuentas bancarias. Eso debe de estar registrado claramente en los ingresos y debe de estar reflejado en el informe mensual que se deberá presentar. Aquí hay nada más algo que debemos de cuidar cuando se lleven a cabo las que son las aportaciones, que estas en lo individual o en su conjunto que superen los 240,000 se harán del conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. De no corresponder a la capacidad económica del donante, se analizará como posible aportación de ente prohibido. Sí, espérame. Sí, la que sigue. Aquí, bueno, con esto terminamos lo que es el tema de ingresos. Sí, posteriormente vamos a responder sus preguntas. La importancia de esta plática o de esta conferencia es que no se vayan con ninguna duda, que les quede bien claro lo que es la rendición de cuentas y cómo lo deben de hacer. ¿Sí? Vamos lo que es al tema de los egresos. ¿Sí? Con respecto a los egresos, dice, son los gastos de actividades tendientes a obtener el registro como partido político, y estos se podrán erogar en la organización de las asambleas, todos los gastos relacionados con la contratación de empresas o prestadores de servicios para la captación de afiliados. En su caso, pago de servicios personales o sus auxiliares podrá ser comprobado con reconocimientos por actividades políticas. Cualquier otro gasto vinculado con los actos necesarios para cumplir con los requisitos para la obtención del registro como partido político. Aquí es muy importante mencionar, todos los egresos deberán ser registrados conforme al rubro en el que deban de ser. Un ejemplo, las organizaciones de ciudadanos para la presentación de sus egresos se dividen en servicios personales, gastos de operación, servicios generales, materiales y suministros. Si existe el pago de un sueldo y un salario por el personal que apoya a las actividades de la organización,
ese debe de ser registrado en el rubro de servicios personales. Y así sucesivamente. El mismo reglamento, en su artículo 127, les va mencionando qué conceptos deben de registrarse en cada rubro. Ok. ¿Qué gastos se pueden generar en el momento que lleven la realización de las asambleas, que podría ser en las 20 asambleas estatales o en los 200 distritos, que la organización de ciudadanos o agrupación político haya optado? Se deberá reportar en los registros contables los gastos realizados y comprobarse con la documentación que establece la normatividad electoral. Entre otros, ¿qué gastos pueden reportarse en el momento que ustedes están realizando sus asambleas? En primera sería la renta de inmuebles, autobuses o equipo de transporte para el traslado de afiliados y simpatizantes, la propaganda utilitaria, la que se haya utilizado en la realización de la asamblea, si utilizó equipo de sonido, si se utilizó un templete, vallas metálicas, sillas o mesas, así como la publicidad de la asamblea. Es importante validar aquí también que todo esto, ¿cuál fue la finalidad de la reforma 2014? Precisamente que todos los beneficios que obtengan como sujetos obligados deben de reportarse, porque están obteniendo un beneficio y ese beneficio se tiene que acumular a su informe mensual. Ok. ¿Qué tipo de ingresos se pueden desarrollarse a través de las asambleas? En primera, como dijo mi compañero, es servicios personales, los materiales y suministros, servicios generales, gastos por autofinanciamiento, gastos financiamiento y adquisición de activo fijo. ¿Cuáles son los requisitos para su comprobación? Bueno, todos estos, si rebasan el valor de los 90 UMAS, tendrá que ser pagado con cheque nominativo, con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario o a través de las transferencias electrónicas. De esta manera podemos identificar cuál es el origen y el destino de los recursos. También se podría hacer en parcialidades, pero aquí tendría que registrarse contablemente y se deberá de anexar la documentación soporte. Ok, como ya les habíamos mencionado, los egresos están compuestos por rubros también, que son los servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, gastos por autofinanciamiento, gastos financieros y las mismas adquisiciones de activo fijo. El mismo reglamento les va diciendo cómo se debe de registrar cada rubro. Es muy importante que aquí identifiquemos qué rubro, cómo lo debemos de registrar y cómo lo debemos de presentar en el informe. ¿Sí? Asimismo como su documentación comprobatoria. Todo egreso que se ha efectuado debe de estar soportado con documentación. Siempre debe estar soportado con documentación. Y debe de ser registrado contablemente y a su vez reflejado en el informe mensual. ¿Sí? Comprobación. Okay. ¿Qué conceptos de gastos integran lo que es el servicios personales? Que serían los sueldos y salarios, los honorarios asimilables a sueldos y salarios, los honorarios profesionales, las compensaciones, prestaciones y gastos de seguridad social, así como las obligaciones laborales. Son los conceptos por los cuales se puede integrar lo que es el gasto o que se pueden formar parte de los servicios. Muchas gracias. Vamos a reiniciar con la capacitación de fiscalización a organizaciones de ciudadanos y agrupaciones políticas que pretenden constituir un partido político nacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el auditorio y a quienes también nos acompañan a través de internet por el canal de INETV a través de YouTube. Les recuerdo que esta capacitación va a estar disponible por este canal de YouTube, por si ustedes quieren volverla a ver para poder aclarar alguna duda que se presente. También respecto a las preguntas,
Van a seguir pasando nuestras compañeras edecanes si surge alguna duda o alguna pregunta durante el proceso de que están nuestros compañeros explicando esta última parte de la capacitación. Ustedes pueden plasmar sus dudas en estas tarjetas y nuestras compañeras edecanes pasarán a recogerlas para pasárselas a nuestros ponentes. Y sin más, retomamos la capacitación. Muchas gracias por su presencia. Sí, bueno, continuando con nuestra capacitación, estábamos entrando al tema de lo que son los egresos, tanto los rubros que deben de registrarse en el informe mensual, como la documentación adjunta que debe contener. Como ya les habíamos mencionado, tenemos diferentes tipos de egresos, ¿sí? Por servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, adquisiciones de activo fijo y gastos por autofinanciamiento. Comprobación. ¿Qué requisitos debe de tener un egreso? Debe de ser registrado conforme al rubro que marca el reglamento y debe de estar soportado con la documentación que acredite dicho registro. Es decir, vamos a ver, un servicio personal por pago de un sueldo o un salario. Este debe de estar registrado contablemente y debe de estar adjuntado con documentación que acredite dicho registro. ¿Qué documentación debe de contener? Debe de contener un recibo de sueldos y salarios, debe de contener una ficha de depósito o una transferencia, un contrato de prestación de servicios y su recibo de nómina. Eso me va a soportar un egreso por un pago de sueldo y va a estar registrado dentro del rubro de servicios personales. Como ya les había mencionado, el recibo es recibo fiscal que cumpla con las disposiciones aplicables. El contrato, el cual debe de establecer el nombre completo de los datos del beneficiario. Este debe de estar firmado y debe de estar con todos los requisitos que marca un contrato de prestación de servicios. Los pagos por este concepto se deberán de realizar mediante cheque o transferencia electrónica. Y presentar muestras o evidencias del servicio prestado. Como siguiente rubro dentro de nuestros egresos, tenemos lo que son los materiales y suministros. ¿Ahí qué se debe de registrar? Materiales de oficina, de limpieza y otros accesorios. Al igual, como un egreso, ¿qué debe de contener como documentación soporte? Una factura CFDI, un archivo XML, un contrato en su caso de prestación de servicios, el pago. El pago es muy importante tenerlo como un soporte dentro de un egreso, ya sea a través de un cheque nominativo, el cual, si rebasa las 90 UMA, debe de contener la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, o si no, a través de una transferencia electrónica, la cual debe de identificar los datos de la persona beneficiada, tanto la cuenta de origen como la de destino. Dentro de los egresos tenemos un tercer rubro, que son los servicios generales. Aquí ¿qué conceptos integran qué conceptos integran este rubro? Pues es el pago de renta, pago de luz, pago de agua, arrendamiento del inmueble en su caso, si es que arrendan la parte donde tienen su organización, mantenimiento y otros que no sean materiales, otros que no sean servicios personales. Al igual que un egreso, se debe de comprobar
a través de una factura, un CFDI, un archivo XML, un contrato de prestación de servicios y lo más importante, como en materiales y suministros y en demás gastos, la evidencia del pago. Es muy importante identificar y que nuestro registro contable tenga el documento que avale y que acredite la evidencia del pago, que este deberá de ser a través de un cheque nominativo o una transferencia electrónica. Asimismo, se deberá comprobar a través de un contrato de prestación de servicios. Si se dan cuenta, hasta ahorita llevamos 3 rubros de los egresos que nos marca el reglamento y que nos marca el informe mensual. Todos deben de estar correctamente registrados y acompañados del soporte documental. ¿Sí? Tenemos otra modalidad de egresos, que son los gastos financieros. Estos gastos financieros derivan de las comisiones bancarias que tengamos por el manejo del uso de nuestras cuentas. Esa comisión va a venir debidamente reflejada en su estado de cuenta con cargo a la cuenta. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de registrar ese gasto también, porque ese manejo de esa cuenta bancaria nos está reflejando un gasto. ¿Qué debemos de presentar como soporte documental de ese gasto financiero? Obviamente el estado de cuenta mensual, donde identifique el cargo por la comisión u otro similar que refleje un gasto por comisión bancaria. Tenemos otra modalidad, lo que es las adquisiciones de activo fijo. En este caso, si la organización de ciudadanos adquiere activo fijo, este debe de ser registrado en los gastos, siempre y cuando el activo fijo no rebase las 1.500 UMA. Ese activo fijo debe de estar registrado en los gastos. Y cuando rebase más de las 1.500 UMA, ese activo fijo debe de estar registrado en el inventario de activo fijo. Al igual, en la compra de un mobiliario, de un equipo de cómputo, debemos de presentar como soporte documental una factura, un contrato de prestación de servicios y lo más importante, la evidencia del pago. Asimismo, deberá de registrarse en un inventario el bien que se ha adquirido, el cual deberá ser presentado junto con el informe mensual. Muchas gracias a todos por su participación. Reiteramos nuestro compromiso de atender sus dudas. Si las hicieran llegar por escrito al instituto, serán atendidas por el área correspondiente. Les pido por favor a las asociaciones Conciencia Ciudadana, México Adelante y Fomento del Sentido Común para el Desarrollo pasen a la mesa de registro porque tienen que entregarles una información y dar algunos datos. Nos faltan algunos datos para contactarlos. Asimismo, le doy las gracias a quienes nos acompañaron aquí en el auditorio y agradezco a quienes nos siguieron a través de INE TV por YouTube y que tengan ustedes la mejor de las tardes.